En las Rocas el podcast llega a ustedes gracias a Macallan. Pero eso sí hay una advertencia. Este episodio contiene verdades incómodas, sarcasmo filosófico y eso sí, dosis elevadas de pensamiento crítico. Por lo tanto, si tienen algún tipo de alergia a la realidad, consulten con su influencer de confianza antes de continuar. Bienvenidos a En las Rocas el podcast. Hoy en este episodio de En las Rocas es un episodio muy interesante sobre cómo en la KGB, en el espionaje ruso, se utilizan ciertas artimañas de propaganda social para poder desmantelar toda una cultura occidental. Por eso, si controlas cómo piensa una generación, no necesitas conquistar su país. Bienvenidos a otro episodio en las Rocas. Hoy vamos a hablar de la subversión ideológica, la guerra que no huele a pólvora, pero sí que reescribe la cabeza, para no decir lavado de cerebro. Yo hablo de esto con la responsabilidad de quien entrenó espías y quien conoce muy bien las herramientas de desestabilización psicológica e influencia social y los mecanismos que se utilizan en la propaganda. Creaciones y destrucciones de marcos mentales, entre otros aspectos que se utilizan para romper naciones desde adentro. Pero antes de continuar, escuchemos un extracto de este exagente soviético Yuri Bezmenov, quien era el responsable del área de propaganda y códigos semióticos para la desestabilización de Occidente. Well, you spoke several times before about ideological subversion. That is a phrase that I'm afraid some Americans don't fully understand. When the Soviets use the phrase ideological subversion, what do they mean by it? Ideological subversion is the process which is legitimate, overt, and open. You can see it with your own eyes. All you have to do, all American mass media has to do, is to unplug their bananas from their ears, open up their eyes, and they can see it. There is no mystery. There is nothing to do with espionage. I know that espionage intelligence gathering looks more romantic. It sells more deodorants through the advertising, probably. That's why your Hollywood producers are so crazy about James Bond type of thrillers. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money, and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in four basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern.
You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in favor and in the interests of the United States society. And yet these people who've been programmed and, as you say, in place and Yes. who are favorable to an opening with the Soviet concept, these are the very people who would be marked for extermination in this country? Most of them, yes. Simply because the psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt. They will be very unhappy, frustrated people. And the Marxist-Leninist regime does not tolerate these people. Obviously they will join the links of dissenters, dissidents. Yes. Unlike in present United States, there will be no place for dissent in future Marxist-Leninist America. Here you can get popular like Daniel Ellsberg and filthy rich like Jane Fonda for being dissident, for criticizing your Pentagon. In future, these people will be simply squashed like cockroaches. Nobody is going to pay them nothing for their beautiful, noble ideas of equality. This they don't understand, and it will be the greatest shock for them, of course. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years. Actually, it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes his, then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. So basically America is stuck with demoralization, and unless, even if you start right now, here, this minute, you start educating new generation of Americans, it will still take you 15 to 20 years to turn the tide of ideological perception of reality back to normalcy and patriotism. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, it doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation, what matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. And you can see it quite clearly that in some areas, in such sensitive areas as defense and economy, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. I could never believe it 14 years ago when I landed in this part of the world that the process will go that fast. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. You can see it in Central America now. And after crisis, with a violent change of power, structure, and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in '68, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis,
to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C., with benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. He will go to Moscow to kiss the bottoms of new generation of Soviet assassins, never mind. He will create false illusions that the situation is under control. Situation is not under control. Situation is disgustingly out of control. Most of the American politicians, media, and educational system trains another generation of people who think they are living at a peacetime. False. United States is in the state of war, undeclared total war against the basic principles and the foundations of this system. And the initiator of this war is not Comrade Andropov, of course. It's the system. However ridiculous it may sound, the world communist system or the world communist conspiracy, whether I scare some people or not, I don't give a hoot. If you are not scared by now, nothing can scare you. But you don't have to be paranoid about it. What actually happens now, that unlike myself, you have literally several years to live on unless the United States wake up. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. Unlike myself, you will have nowhere to defect to, unless you want to live in Antarctica with penguins. This is it. This is the last country of freedom and possibility. Okay, so what do we do? What is your recommendation to the American people? Well, the immediate thing that comes to my mind is, of course, there must be a very strong national effort to educate people in the spirit of real patriotism, number one. Number two, to explain them the real danger of socialist, communist, whatever, welfare state, big brother government. If people will fail to grasp the impending danger of that development, nothing ever can help United States. You may kiss goodbye to your freedom, including freedoms to homosexuals, to prison inmate. All this freedom will vanish, evaporate in 5 seconds, including your precious lives. The second thing, the moment at least part of United States population is convinced that the danger is real, they have to force their government. And I'm not talking about sending letters, signing petitions, and all this beautiful, noble activity. I'm talking about forcing United States government to stop aiding communism. Because there is no other problem more burning and urgent than to stop the Soviet military-industrial complex from destroying whatever is left of the free world. And it is very easy to do. No credits, no technology, no money, no political or diplomatic recognition, and of course no such idiocy as grain deals to USSR. The Soviet people, 270 millions of Soviets, will be eternally thankful to you if you stop aiding a bunch of murderers who sit now in Kremlin and whom President Reagan respectfully calls government. They do not govern anything, least of all such complexity as the Soviet economy. So basic, two very simple, maybe too simplistic answers or solutions, but nevertheless they are the only solutions. Educate yourself, understand what's going on around you. You are not living at the time of peace. You are in a state of war. And you have precious little time to save yourself. You don't have much time, especially if you are talking about young generation. There's not much time left for convulsions to the beautiful disco music. Very soon it will go, just overnight. If we are talking about capitalists or wealthy businessmen, I think they are selling the rope on which they will hang very soon. If they don't stop, if they cannot curb their unsettled desire for profit, and if they keep on trading with the monster of the Soviet communism, they are going to hang very soon. And they will pray to be killed, but unfortunately they will be sent to Alaska probably to manage industry of slaves.
It's simplistic. I know it sounds unpleasant. I know Americans don't like to listen to things which are unpleasant. But I have defected not to tell you the stories about such idiocy as microfilm, James Bond type espionage. This is garbage. You don't need any espionage anymore. I have come to talk about survival. It's a question of survival of this system. You may ask me, what is it in for me? Survival, obviously, because unlike, as I said, I am now in your boat. If we sing together, we'll sing beautifully together. There is no other place on this planet to defect. Yuri Bezmenov fue un personaje que desertó de la Unión Soviética. Se radicó después en Estados Unidos. Esto lo dijo en la década de los 80. Hoy el envase cambió, el contenido no. Lo que en la Unión Soviética se llamaban medidas activas, propaganda, frentes de influencia, desinformación, hoy viajan memes, en hashtags, manuales corporativos, currículos, protocolos y feeds. Por eso la palabra woke no la inventó pues en Moscú. Nació en el inglés afroamericano y se popularizó con el Black Lives Matter, 2 décadas después. Pero ese estilo moral totalizante que divide el mundo en inocentes culpables por defecto es explotable por cualquier actor que quiere polarizar. Eso sí, es continuidad con las medidas activas. De hecho, vamos a enfocarnos en lo que hablaba Bezmenov. Bezmenov decía que para lograr desestabilizar una nación se requieren 20 años, 20 a 25 años. Y su objetivo son todos los menores de 25 años, porque el cerebro no se ha desarrollado por completo. Es decir, hasta los 25 años el cerebro se termina de desarrollar por su totalidad. Por eso no hay que casarse antes de los 25. Por ende, son las personas menores de 25 más emocionales, más fáciles de moldear, menos pensamiento crítico y racional. Y son muy sencillos de persuadir e influir. Y por eso él partía en 4 fases: la desmoralización, la desestabilización, la crisis y la normalización. Esto no es una cuestión de unos meses o un par de años. No, esto es muy, pero muy lento. Un proceso de goteo, porque gota a gota termina atravesando la roca. Y además se preguntarán por qué es un proceso lento que dura entre 15 a 20 años. Este proceso de goteo propagandístico es porque es lo que dura una generación. Por lo tanto, apuntan a los jóvenes, quienes siempre se rebelan ante los padres, son los padres que dicen que creen que es una etapa más por la que ellos están pasando. Y ellos crecen bajo nuevos moldes ideológicos. Por eso son el target perfecto para crear un proceso de desmoralización. Por eso veamos los 4 pasos para el proceso para desestabilizar a una sociedad y sobre todo una identidad nacional cultural. Recuerden que el primer paso es desmoralización. El objetivo es muy claro, como lo dice la palabra: desmoralizar, desconectar valores actuales de una sociedad para desconectarlos de su propia identidad y así, poco a poco, pierden criterio sobre esa realidad, de esa identidad, de esa actualidad. La desmoralización no solo es, más bien, no solo se ve en lo que circula por redes, no, y redes sociales hablo. También se instala en las instituciones y en las empresas en las que trabajamos. Hoy vemos organizaciones obsesionadas con cumplir cuotas de representación y obtener certificaciones de equidad e inclusión. No hablo de la búsqueda legítima de igualdad de oportunidades. Eso sí es necesario y lo defiendo. Hablo de cómo, bajo la presión de una agenda ideológica, muchas compañías empiezan a priorizar el número de minorías contratadas o ascendidas por encima de la competencia, el mérito y la excelencia profesional. Un ejemplo de eso es el de Delta Airlines, que se consideró la primera empresa con 50% hombres y 50% mujeres. Por ello, hacer este tipo de acciones es desmoralizar a los más capacitados. Pueden sentirse muy desmoralizados por ser desplazados y no por la falta de talento, sino porque no encajan en la cuota del momento de moda. Y los beneficiados por esa cuota terminan cargando con una sombra de duda. ¿Será que yo estoy aquí porque me lo merezco o porque cumplí con una casilla del formulario de inclusión?
Ese doble efecto es muy desmoralizante para todos. El que se esfuerza pierde la confianza en que su mérito sea reconocido. Y el que asciende bajo ese sistema queda marcado por la sospecha. Y esto se suma a la imposición de nuevas normas lingüísticas en lugar de trabajo. Pronombres múltiples, reglas cambiantes, capacitaciones obligatorias. El problema no es la cortesía ni el respeto, que siempre son valores importantes. El problema surge cuando se convierte en un test ideológico de lealtad. Si no usas el pronombre correcto o no hablas de todas, todos y todes, si dudas o estás preguntando, no encajas en esta cultura y te vas. Este nuevo tipo de cultura obviamente genera miedo, autocensura, frustración. No importa cuán competente seas, ni qué tanto valor aportas. Si fallas en el ritual, estás fuera. Y cuando la excelencia se subordina a la ortodoxia, lo que se erosiona no es solo el talento humano, se erosiona la confianza en que el esfuerzo tenga sentido. Eso precisamente es lo que hablaba este espía Yuri Bezmenov. Llamaba a lograr desmoralizar una nación, a instalar la idea de que la verdad, la competencia y el mérito ya no importan. Importa solo la obediencia a un nuevo marco impuesto. Y una vez ya se ha instaurado o logrado desmoralizar a una nación con este tipo de acciones, vamos al siguiente paso, la desestabilización. Bezmenov lo advirtió hace más de 30 años. Si queremos entender la desestabilización, comparemos 4 casos para entenderlo bien. Dilian Cruz, Miguel Uribe, George Floyd y Charlie Kirk. La estrategia no es solo convertirse en un comunista o socialista, no, es mucho más cínico. Según Bezmenov, lo que ellos pretendían hacer era que dudaran tanto ustedes mismos de sus instituciones, de la confianza a su nación, para que empezara a ondear banderas imaginarias, para que buscaran una propia revolución y, ojo a esto, proyectaras una nueva identidad y la justificaras con tus semejantes. Veamos los 4 casos. George Floyd murió durante un arresto policial. Fue detenido porque pagó licor en una tienda con un billete falso de $20. Él se resistía al arresto porque además se encontraba drogado. Lamentablemente murió este personaje, Floyd, porque un policía le puso la rodilla durante el arresto en su cuello. Mal. Ahora, Floyd tenía varias condenas por robo, posesión de drogas, robo con violencia y en otro suceso, el cual no fue condenado, apuntó con un arma de fuego a la panza de una embarazada. Tras su muerte se produjeron marchas masivas. Vandalizaron, saquearon y quemaron miles de tiendas, restaurantes, negocios, logrando la cifra récord para compañías de seguros, $2,000 millones. Ese pico de movilización catapultó el mainstream, un conjunto de marcos woke. Ahí se popularizó este sentido. Y ojo, no es que estoy defendiendo incluso el abuso policial. Hay abuso, pero en este caso no lo hubo. Lamentablemente falleció por esta forma en cómo fue arrestado. Pero ahora veamos el contraste. Cuando Charlie Kirk fue asesinado, no hubo ni un solo caso registrado de violencia, vandalismo, saqueos, grafitis, quemas, nada. ¿Qué hubo? Oraciones. Lo asesinaron solo por expresar sus ideas y debatirlas con sus contrincantes. Pero sus contrincantes, en el 100% de los casos, en los debates abiertos, siempre lo insultaban y lo madreaban, siempre con violencia. Y algunos ignorantes que solo sacan de contexto sus expresiones no entendían que Kirk defendía abiertamente a los gays, a la comunidad afro, como en estos casos. I'm a gay conservative, and I just want to kind of ask you, like, what do you have to say for people like me who kind of feel like, I guess, it's kind of hard for gay conservatives because there's not a lot of us. So, like, what do you have to say to other gay people who need to realize, like, they do have a choice? Yeah, first of all, welcome to the conservative movement. I don't think you should introduce yourself just based on your
your sexual No, I attractions. agree. I like because that's not who you are. I like to be thought of as a person, and For sure, you are a complete human being, and I'm sure you treat people well, and you're studying something. So I want to get away with this idea that you're gay anything. I just think that we have gone a long way in the negative direction in this country, where we act as if the most important part of your identity is what you do in the bedroom. It doesn't mean that much to me, but if you ask from a perspective as a Christian, I don't agree with that lifestyle, but politics is about addition and multiplication. I imagine you agree with a lot of what we talk about. Absolutely. Right? Strong borders, strong country, and for that, we welcome you into the conservative movement. thank you. Pero ese es el problema de la gente de hoy en día. La gente de hoy en día le encanta sacar de contexto para poder adaptarlas y acomodarlas a sus narrativas, porque el criterio es su kriptonita. Porque a la gente le daría mucho tedio y fastidio y pereza ver más de 70 horas de los videos de Charlie Kirk, donde él jamás en ninguno de los videos, y pueden ustedes verlos porque están en internet, habló o se expresó o dijo algún comentario racista o en contra de los gays. Por favor, averigüen antes de hablar o postear. Y esto es lo mismo que Bezmenov hacía en las artimañas de la KGB, porque el contraste es útil para no solamente la desestabilización, porque el objetivo del subversor no es convencerte de volverte comunista, sino activar fracturas que conviertan cualquier tragedia en palanca emocional. Miremos Colombia, no muy lejos. Con la misma lupa vamos a ver esta situación. Dylan Cruz murió cuando él se encontraba tirando piedras y otros colegas de él tirando molotovs contra los policías, el SMAT. En respuesta, la policía dispersaron con unos beanie bags y lamentablemente uno impacta en el ojo de este joven, causándole la muerte. El nombre de Dylan se volvió una bandera nacional contra el abuso de autoridad. Hasta ahí el duelo era legítimo. El problema fue que lo que vino después, el vandalismo, incendios, saqueos, esa mezcla de dolor auténtico con rabia descontrolada terminó romantizando como si fuera valentía social. Pero no lo fue. Fue el espectáculo de una masa que confunde violencia con argumentos. Gritar más y gritar más fuerte no te hace más sabio. Romper un local no te da razón. Pero en la lógica de muchos, el que destruye más parece tener la moral más alta. Esa es la trampa perfecta de la desestabilización, convertir el caos en mérito. Ahora comparemos el caso con Miguel Uribe Turbay, que lamentablemente falleció por el resultado de la intolerancia. ¿Qué pasó? Cuando lo asesinaron, acto seguido, hubo marchas, hubo protestas, hubo personas que se encendieron, pero la diferencia de las encendidas y las marchas y las protestas de la gente del progresismo, de Dylan Cruz, fueron con violencia. Pero cuando la gente salió a marchar para que Miguel se pudiera recuperar, jamás se registraron ni incendios, ni saqueos, ni siquiera una sola estación de Transmilenio vandalizada. Averigüen ustedes, no me crean. Este es el tema, la doble moral. El doble rasero es evidente. Para algunos, destruir se vuelve como una forma de sentirse más buenos, más sociables, más justos, más progresistas. Pero esa bondad no solamente es barata, es superficial y hueca. No es justicia, eso es puro espectáculo. Por eso sí quiero decir, condeno toda muerte, ya sea de izquierda o de derecha. Cada vida perdida revela lo mismo. La incapacidad de dialogar y de pensar y sobre todo de actuar con madurez. Pero condeno también lo siguiente. Según el progresismo, la muerte de Floyd, de Dylan, es que son víctimas. Pero si no encajas en la narrativa progresista, social, no puedes ser víctima. Eres, por definición, el victimario. Es decir, Charlie Kirk y Miguel Uribe son los victimarios. Esa inversión lógica funciona así. Se declara que el discurso de ciertos adversarios es violencia, cuando ni siquiera lo entienden. Por lo tanto, su mera existencia pública equivale a su agresión.
En consecuencia, cualquier reacción contra ellos se interpreta como defensa, aunque cruce líneas éticas, o como lo dicen algunos progresistas, mover la línea ética. Y en paralelo, la violencia callejera de los propios se romantiza como justicia poética. Quemar buses, saquear locales, destruir el sustento de terceros, pasa a leerse como una expresión social de almas sensibles, donde la emoción pesa más que la razón. Esto es una falacia de inversión moral. Y lo más triste es que hay gente que ni se da cuenta de esto todavía. Se equipara palabra con golpe y se rebaja golpe a discurso, de modo que el agresor con piedras se autoproclama víctima y el orador sin piedras es etiquetado agresor. Si ven realmente al punto que hemos llegado, la desestabilización, según Bezmenov, es un desorden jerárquico de valores. Eso es parte de la artimaña, lo que se hace o lo que se hacía en la Unión Soviética. Desplazar la responsabilidad personal por una identidad de inocencia programada, donde la pertenencia tribal otorga indulgencias y el pensamiento crítico se sustituye por rituales emocionales. Esto era propio, ojo esto, de las artimañas que se construyeron de la KGB, dicho por Yuri Bezmenov. Y esa es la puerta de entrada, exactamente como advirtió Bezmenov en la fase de desestabilización, a una sociedad que ya no discute, castiga, que ya no razona, etiqueta, que ya no protege al débil, canoniza al violento siempre que porte el relato correcto. O como lo dijo nuestro actual presidente, si le quitamos la I a lo ilícito, por definición se vuelve lícito. Eso es propio de la desestabilización que Yuri Bezmenov utilizaba y creaba para desestabilizar naciones e identidades culturales. Ahora está el tercer paso, generar crisis. Bezmenov decía lo siguiente: cuando generas una crisis colectiva, logras crear una identidad colectiva, lo cual asienta mucho más las semillas y las bases ideológicas que son mancomunadas para así poderlas normalizar. El tercer paso no se mide en tanques, no se mide en balas, se mide en el nivel de histeria colectiva que se puede fabricar. Y en Colombia, ay, eso sí que ya lo vivimos en 2021, cuando cantantes, actores, comediantes, figuras públicas en general llenaban las redes y las calles con pancartas diciendo: nos están matando. La indignación era diaria, los titulares se repetían y la presión social convirtió la narrativa en una tormenta emocional perfecta. Eso es la crisis de Bezmenov, un quiebre emocional precipitado que convierte la política en teatro moral, donde la gente no pide soluciones. Y eso sí, no soluciones racionales, sino un salvador inmediato. Pero bueno, avancemos al 2025. La realidad es aún más brutal. Ahora no solo siguen asesinando a los mismos líderes sociales que en el 2021 tanto aclamaban, no. Ahora sumemos y aumentó que están matando a inocentes como civiles, policías, militares, y las extorsiones se dispararon exponencialmente en nuestro país, más del doble. Y eso que en nuestro país la componen el 95% son pymes, pequeños y microempresarios, medianos también. Miles de microempresarios están pagando extorsiones todos los meses y los que no pueden pagan con la vida, sus empleados. El crimen está más envalentonado que antes. ¿Dónde están ahora esos artistas, esos músicos, esos influencers, esos comediantes del dolor colectivo? Tal cual, callados. ¿Por qué? Porque ahora gobierna un presidente progresista. Y bajo la lógica tribal de esta narrativa o falacia narrativa, el gobierno en sí deja de ser victimario porque es progresista para así convertirse en víctima. Y si es víctima, entonces no puede ser cuestionado. Ahí está la trampa perfecta de lo que siempre hablaba Bezmenov, generar una crisis interna para sustituir los personajes de la narrativa. Y no me crean,
Averigüen ustedes si quieren que eso son artimañas creadas para desestabilizaciones de naciones. Por eso, o es decir, en conclusión, cuando el poder cambia de manos y ahora son los propios quienes gobiernan, se apaga el megáfono. Ya no hay pancartas ni hashtags. Por eso hoy nos están matando, pero de estupidez. Esa doble moral es exactamente lo que Bezmenov siempre describía en las artimañas creadas incluso por Trotsky en el manual propagandístico que se incorporaba en la Unión Soviética. La crisis no busca justicia, busca fractura. Se manipula la indignación hasta que cumple su papel político. Y después se archiva el dolor real de la gente como si nunca hubiera existido. Porque lo importante no eran las víctimas, sino la utilidad de esas víctimas para un guión ideológico de moda. Por eso todos hoy en día, silencio. Ahora, esta es la fase 3, la crisis transformada en histeria como herramienta, la coherencia como cadáver y el pueblo reducido al combustible emocional que se enciende y se apaga según quién de esta narrativa lo domina, es decir, cuál personaje. El último movimiento es el más preocupante de todos. Es el último y fin último de esta estratagema propagandística, según Yuri, es la normalización. Como bien lo dice la palabra, que se vuelva normal, cotidiano. La normalización no es un concepto abstracto, no. Se puede ver en ejemplos muy concretos y cotidianos. Y eso sí, cotidianos que todos ahorita conocemos. Piénselo así. En 2022, la escritora J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, fue tratada como enemiga pública por decir una obviedad biológica, que el sexo existe y no se puede borrar con un simple me identifico. Ella no insultó, no incitó al odio, no promovió ningún tipo de violencia. Hizo una afirmación racional respaldada por la ciencia, pero que chocó con ortodoxias ideológicas de momento. El resultado fue brutal. Linchamiento digital, obvio, pero actores de sus propias películas dándole la espalda, amenazas de muerte, cancelación de conferencias y sobre todo quema de libros. Muy parecido a lo que pasaba en la época nazi. Lo que antes era un debate legítimo sobre política y biología se convirtió en una herejía moral. Ese es el sello de la normalización, cuando ya no hace falta argumentar porque la narrativa dominante ya decidió qué es aceptable y qué no. Y lo mismo pasa en entornos corporativos, empresariales, incluso hasta en instituciones académicas. Basta con que un empleado pregunte si la obligatoriedad de pronombres es realmente funcional o que un profesor cuestione la eficacia de una política de inclusión basada en cuotas, no en resultados, para que automáticamente se le catalogue como intolerante y se le aparte del juego. ¿Fascismo? La sociedad se acostumbró a esto. Lo que ve como normal y lo más aterrador es que muchos a este tipo de normalización ya ni lo cuestionan. Es el triunfo de lo que hablaba Bezmenov, la normalización, lograr que la censura no se perciba como censura, sino como la nueva definición de respeto. Ahora, esta ruta que describió Yuri es tan clara como brutal. Primero, recuerden, desmoralizamos. Cuando se vacían los valores y el mérito y se cambian por consignas, luego entra la desestabilización. Ya desmoralizamos, ahora desestabilicemos aún más. Cuando las instituciones se fracturan y la lógica tribal reemplaza al sentido común, y después cuando viene la crisis, ese quiebre emocional que precipita histerias colectivas y vuelve razonable lo irracional, pues ahí finalmente lo normalizamos. Cuando lo excepcional se instala como rutina y el pensamiento crítico
ya empieza a volverse sospecha. He ahí el resultado de una sociedad totalmente desestabilizada. El resultado no es una sociedad más justa, no, sino un rebaño más dócil, vigilándose unos a los otros para que nadie piense de forma distinta. Y lo cómico es que las personas víctimas de este movimiento, actualmente llamados liberales o progresistas o wokeistas, se creen ajenos de adoctrinamiento psicológico y de colonización mental, para no decir víctimas de lavados de cerebros, que esto es lo que hablaba los mismos de la KGB. Sin embargo, Bezmenov decía que hay una salida clara, por más simple que sea. Él decía, la salida es la educación. Y no la educación domesticada por agendas políticas, sino por educación que devuelve a la gente la capacidad de poder distinguir hechos de propaganda. Ojo a esto. Hay mucha propaganda hoy en día en las empresas, en las instituciones académicas, en las calles, en las redes. Y no la educación domesticada por agendas políticas, sino una educación que devuelve a la gente la capacidad de distinguir hechos de simple propaganda, méritos de simple cuotas y libertades de simple obediencia ciega. Por eso hay que retomar la educación. Retomar la educación no es un lujo, es la única forma de revertir estas estratagemas, de no caer en los sesgos de confirmación, de formar generaciones que cuestionen, que no es pensar, sino razonar, es tener criterio, que no se dejen seducir por las histerias colectivas que están de modas y que no se dejen anestesiar por la uniformidad que hoy en día existe. Porque muchas de estas personas solo se dejan llevar por la emocionalidad, no por la racionalidad. Lo confunden y es normal en las personas idiotas, porque la emoción es más romántica, más llamativa. La razón no genera engagement, ni likes, ni marchas. Por ello, según Yuri, si no recuperamos la razón desde las aulas, desde el hogar, todo lo demás será administrar ruinas con discursos muy bonitos. Por ende, desde un enfoque tanto personal, pero sobre todo una responsabilidad profesional, hablo desde una obligación a todos los líderes. Y es que yo prefiero hablar desde otro lugar, porque yo no soy ni de izquierdas, ni de derechas, ni desde centro, sino desde adentro. Y no lo hablo desde el whisky, sino adentro desde la razón. Mi política es simple, es donde esté la razón. Ahí se basan mis políticas de pensamiento y de acción. Hay políticas claras de izquierda que comparto. Hay otras de derecha que también comparto, porque la razón no es patrimonio de ninguna ideología, de ninguna bandera, de ningún color, porque la razón no tiene camisa, no tiene color, no tiene himnos. A veces puede sonar más de centro, ¿sí? A veces más de izquierda, también, a veces más de derecha. No importa la etiqueta, importa que haya un pensamiento crítico, pero con resultados. Y que la lógica pese más que la propaganda. Incluso, les comparto además, yo en lo personal, yo sí salí a marchar contra el gobierno de Duque, porque mientras que el país estaba en pandemia, él decidió tener su propio programa de televisión, el cual, si mal no estoy, ustedes me van a corregir en los comentarios, 12 billones de pesos. Y mientras miles de pymes quebraban, las cuales son, vuelvo y digo, como el 95% del país, de todo el tejido empresarial, y todas estaban pidiendo auxilio, Duque pedía una reforma. Yo entiendo que por temas de COVID se requería, sí, pero el presidente, en vez de eliminar ese show de televisión, prefirió decir que iban a comprar más aviones de guerras. Y en lugar de destinar los recursos a cámaras de comercio para poder apoyar a los emprendimientos, a muchos empresarios que están quebrando, ¿qué pasó? Los destinó a los bancos. Y los bancos, muchos de ellos se salvaron, el cual está bien, porque si no iban a poder eliminar
muchos de nuestros recursos, pero para el colmo los bancos negaron créditos a muchos de sus clientes que tenían por muchos años. Eso no era correcto, no era justo y siento yo que no era ético. Comparto muchas cosas de las que hizo el presidente Duque, sí, pero sí decidí también marchar. Y hoy con la misma coherencia protesto también contra el gobierno actual, porque la arbitrariedad no cambia de rostro. Sea progresista, sea conservadora, sea liberal, sea centrista, sea progresista. Bueno, lo que sí digo es que el wokista sí es bien idiota. Eso sí es poder recuperar la lógica. Quien se casa ciegamente con una sola casa, una sola bandera, termina esclavo de sus propios sesgos, sea por resentimiento o por arrogancia. Las ideologías no liberan el pensamiento crítico, señores y señoras, lo limitan, lo encajonan. Y yo no me identifico con ningún partido, me identifico con la razón. Esa es la razón que hoy está en vía de extinción. Yo estoy donde el pensamiento crítico respira y por eso cada vez más somos menos y menos y menos que podemos utilizar esta que se nos dio. La salida está en recuperar la razón, como decía Bezmenov, la educación, pero sobre todo la autoeducación que nos damos. Ustedes cómo utilizan las redes sociales hoy en día para educarse, para instruirse o para entretenerse. Hay que volver a pensar, hay que volver a cuestionar, hay que volver a razonar, a separar hechos de propagandas, menos show, porque si no recuperamos el pensamiento crítico, lo único que nos queda es ser espectadores obedientes de un teatro en ruinas de influencers, de comediantes, de actores, de propaganda. Esto fue En las Rocas. Si lo que le escuchó le incomodó, entonces esto era para usted. Y recuerde, pensar cuesta, pero no pensar, eso cuesta mucho más. Salud.